Ok, ¿qué es lo que estuvimos viendo la clase pasada? La clase pasada estuvimos trabajando, muy bien. Estuvimos trabajando con FreeSync para simular cableado de circuitos, ¿sale? Les presentamos a la protoboard, aunque muchos de ustedes tal vez ya la conocieran, tal vez no, las hayan visto. Como ya tenemos un año en pandemia, pues quién sabe si les haya tocado, ¿sale? Las protoboard son estas tarjetitas, ¿sale? Para hacer un prototipo de un circuito, ¿sale? Tenemos muchos puntitos en esta tarjetita. En cada uno de estos puntitos nosotros podemos introducir un elemento para simular una conexión. De manera vertical tenemos eh, una conexión en común en estos puntitos. De manera horizontal en las líneas de alimentación también tenemos una conexión común. A- Armamos varios circuitos en estas protoboard con ayuda de FreeSync. Y también les hice el comentario de que no existe una única manera para cablear los circuitos, lo podemos hacer de varias maneras, ¿sale? Así como todas las personas somos diferentes, también cada persona, por lo regular, hace un cableado diferente, ¿sale? Se le piensa diferente, entonces, con el simple hecho de pensar diferente, pues va a acomodar las cosas un poquito diferente. Si las acomodamos para que se vea como en el diagrama, pues ya sus circuitos se van a parecer un poquito más, ¿vale? Y algo que también hicimos en esa clase fue, eh, fue una pequeña sesión de Kahoot, ¿sale? En la que solo participaron 3 compañeros, ¿sale? Por eso les dejé aquí en el bloc de notas de la sesión de la clase pasada, la sesión 5, les dejé un enlace para que ustedes mismos practiquen el Kahoot que vimos esa clase, ¿vale? Va a estar abierto por 7 días más, ¿sale? Tenemos 25 preguntas, cada pregunta tiene límite de tiempo, les pide ingresar su nombre, ya saben cómo funciona esto, pongan sus apellidos para saber quién lo hizo. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama leyes de voltaje de Kirchhoff y corrientes y ley de corriente de Kirchhoff, ¿vale? Estas dos leyes, ¿sale? Van a ser herramientas muy útiles para nosotros para comprobar si lo que hicimos está bien o está mal. Si una de estas tablitas, ¿sale? Que tanto trabajo nos costó llenar, está bien llenada. ¿Para qué va? Entonces, vamos a hacer primero un circuito sencillo para ejemplificar lo que hace ley de voltaje Kirchhoff, ¿sale? Tenemos 3 resistencias, R1, R2, R3, una fuente de voltaje, 10 volts, ¿sale? Aquí tenemos 5, 3 y 2 ohms, ¿sale? Queremos saber, ejemplo, determine voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer en este circuito? Tenemos que reducirlo, ¿sale? Identificamos primero cómo están conectadas estas resistencias R2 con R3, ¿vale? Tenemos aquí un terminal común, no hay derivaciones, significa que tenemos una conexión en serie, y si tenemos una conexión en serie, también tenemos un circuito equivalente, que es exactamente la misma cosa, ¿vale?
tenemos R1 y resistencia equivalente R2 con 3. Tenemos otra conexión en serie, entonces va a haber otro circuito equivalente. Aquí otra vez, un terminal común. Tenemos, no hay derivaciones. Estamos hablando de una conexión en serie. ¿Vale? Queremos saber voltaje de R1, R2 y R3. ¿Qué es lo que podemos saber? ¿Qué es lo que podemos hacer? V source, R1, R total. Igual R1 más R2 más R3. ¿Vale? R1, R2 y R3 están conectadas en serie. ¿Vale? Eso significa que la corriente de R1 es la misma que la corriente de R2 y es la misma que la corriente de R3. Y como se trata de circuitos equivalentes, ¿sale? Voltaje y corrientes aplicados a la resistencia total son los mismos que a estos dos puntitos donde se conectan R1, R2 y R3. Aquí tenemos que esas corrientes de R1, R2 y R3 van a ser equivalentes a R total. ¿Vale? Estas igualdades, ¿vale? Es porque tenemos una conexión en serie. Y aquí porque tenemos un circuito equivalente de, vamos a ponerle, vamos a dejarlo así nada más. Tenemos un circuito equivalente. ¿Vale? Para esta corriente total que de momento parece que no la conocemos, podemos hacer ley de Ohm, voltaje de R total entre R total. ¿Vale? Voltaje de R total, vamos a ponerlo aquí con azul. Voltaje de R total es el mismo que el voltaje de la fuente, es decir, 10 volts. R total es la suma de R1 más R2 más R3, ¿vale? Que nos da 10 ohms. Entonces sustituimos acá y tendremos 10 volts entre 10 ohms. Esto nos va a dar 1 ampere. ¿Vale? Ahora sí podemos calcular voltaje de R1, R2 y R3. Voltaje de R1 por ley de Ohm, R1 por la corriente que pasa por R1. Voltaje de R2, R2 por la corriente que pasa por R2. Voltaje de R3, R3 por la corriente que pasa por R3. ¿Sale? Sustituimos, aquí tenemos 5 ohms por 1 ampere. Por acá tenemos 3 ohms por 1 ampere. Y por acá 2 ohms por 1 ampere. Este me va a dar 5 volts, 3 volts y 2 volts. ¿Sale? Este de aquí, bueno, cada uno de estos voltajes, voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3. Vamos a ponerle aquí son la diferencia potencial entre, aquí en lugar de diferencia de potencial, entre paréntesis, te voy a poner voltaje, diferencia potencial entre los terminales resistencia.
¿sale? Es decir, recordemos, nosotros tenemos instrumentos para medir voltajes, corrientes y resistencias, ¿sale? Antes estaban todos por separado. Ahorita en la actualidad los podemos encontrar todos juntos en un conveniente lugar, que son nuestros multímetros. Tenemos aquí nuestro multímetro, nuestro aparato de medición, ¿sale? Que puede medir voltaje, corriente y resistencia, ¿sale? Para medir cada una de estas tres cosas vamos a tener siempre dos cablecitos, dos terminales. Entonces, por ejemplo, tenemos un cablecito rojo y un cablecito negro, ¿sale? Entonces, pues, si conectamos aquí el cablecito negro y por acá el rojo, ¿sale? Y acomodamos nuestro multímetro para medir voltaje. Vamos a medir el voltaje de resistencia R1, ¿vale? El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Cada puntito, cada punto en nuestro circuito tiene un potencial eléctrico con respecto a tierra, con respecto al cero absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Sale? Quiere decir que aquí tenemos una polaridad más, menos en esta resistencia R1. Vamos a ponerle voltaje de R1 más, menos, más, menos. Voltaje de R2, voltaje de R3. ¿Para qué va? Voltaje de R1 era de 5 volts, es decir, la diferencia entre estos dos puntos es de 5 volts. Si en este punto de aquí tengo 10, ¿sale? En este punto tengo un potencial de 10 volts, ¿sale? Y aquí tengo otro potencial. Le voy a poner potencial 1, potencial 2, ¿sale? Potencial 1 menos potencial 2 debe de ser 10 volts, perdón, debe de ser 5 volts. 5 volts. Ya sabemos que potencial 1 tiene valor de 10 volts. Entonces despejamos para potencial 2. Potencial 2 que es igual a potencial 1 menos 5 volts, que es lo mismo que 10 menos 5 volts nos va a dar 5 volts. Pues aquí en potencial 2 tenemos 5 volts. Después tenemos una resistencia R2 que también tiene una caída de voltaje. Hoy anda muy lento. Está. Aquí en este puntito tenemos un potencial 3. Y de una vez aquí en este puntito tenemos un potencial 4. Vamos a ponerle aquí que esto es igual a voltaje de R1. Potencial 2 menos potencial 3 es igual a voltaje de R2, que es igual a 3 volts. Despejamos para potencial 3, que no sabemos cuánto vale. Potencial 3 es igual a potencial 2 menos 3 volts. Potencial 2 vale 5. 5 menos 3, ¿vale? Nos da 2 volts. Y finalmente voltaje de R3, ¿vale? Que es potencial 3 menos potencial 4, que es igual a voltaje de R3,
que es igual a 2 volts. ¿Sale? Potencial 3, ya sabemos que vale 2 volts. Despejamos para potencial 4, que no sabemos cuánto vale. Potencial 3 menos 2 volts. Aquí tenemos 2 volts menos 2 volts. Esto nos da igual a 0. ¿Sale? Aquí en este potencial 4 que nos dio igual a 0, ¿sale? Normalmente colocamos este simbolito, ¿sale? Que es una rayita hacia abajo, rayita más grande y cada vez rayitas más chiquitas, ¿sale? Este es el símbolo de tierra y representa un potencial de 0 volts. Siempre que veamos ese simbolito en alguno de nuestros circuitos, es que en ese punto tenemos un potencial eléctrico de 0 volts. ¿Sale? Nuestro punto de referencia a partir del cual estamos midiendo todo. ¿Ok, va? ¿Qué es lo que notamos en este circuito? ¿Sale? Aquí no le puse. Potencial 3, quedamos que vale 2. Y aquí tenemos 0 volts. Pues notamos que cada vez va disminuyendo el potencial eléctrico hasta que llegamos a 0. ¿Sí o no? Si recordamos, a ver si lo tengo de casualidad en esta misma. Sí, sí lo tenemos aquí. Cuando tenemos una equivalencia con el circuito hidráulico, ¿sale? Yo les puse que cada vez que pasamos por una resistencia va disminuyendo la presión. Es decir, cada vez nos encontramos a una altura más y más pequeña. Estas alturas van a representar mi potencial, ¿sale? Mi potencial eléctrico en uno de estos puntos, ¿sale? En cada punto de nuestro circuito tenemos una diferente altura, tenemos un diferente potencial, ¿sale? Y de esta misma manera también va a ir variando la diferencia entre estos dos potenciales, ¿vale? La diferencia entre estas dos alturas me va a dar el voltaje de R1. La diferencia entre H2 y el piso, pues me va a dar el voltaje de R2. Igual acá, ¿vale? La diferencia entre estos dos puntos, entre estos dos potenciales eléctricos, me va a dar voltaje de R1. Diferencia entre potencial 2 y potencial 3 me va a dar voltaje R2. Diferencia entre potencial 3 y potencial 4 me va a dar voltaje R3. ¿Sale? Pues algo que sucede independientemente de los valores de las resistencias. Aquí yo les puse resistencias de 5, 3 y 2 ohms. ¿Sale? Pero si les hubiera dado yo cualquier otro valor, ¿sale? Algo que se repetiría sería lo siguiente, ¿sale? Que si yo sumo voltaje de R1, R2 y R3, ¿sale? Me va a dar el voltaje de la fuente. ¿Sale? ¿Por qué sucede esto? Esta presión que estamos aplicando se va a repartir en todos los elementos, ¿sale? Que estén conectados a esta fuente de presión, a esta fuente de voltaje.
Así vamos a dar el enunciado para la ley de voltaje de Kirchhoff. Todo lo anterior fue puro preámbulo, puro jugueteo. La ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado siempre va a ser igual a cero. ¿A qué se refiere con sumatoria? ¿Sale? Y con lazo cerrado. Mm, un lazo cerrado, vamos a empezar por ahí, es tal cual. Si yo tengo un lazo, un hilo, ¿sale? Y voy recorriendo mi circuito, ¿sale? Todo lo que toca ese hilo, ese lazo, sin, sí, sin desviarme, sin cortar mi lazo, ¿vale? Porque una cosa que tienen los hilos, los lazos, es que tienen un principio y un final, ¿vale? No se vale que tengamos eh, pedazos o que nos falten pedazos de lazo. Este lazo debe ser continuo, ¿sale? Y una vez que el final llega a donde empezamos, entonces ya hicimos nuestro lazo cerrado, ¿sale? Cuando el lazo, cuando el final del lazo toca su inicio, es que ya se cerró. ¿Para va? Entonces, eso sería nuestro lazo cerrado. Lazo cerrado es un lazo sin cortes, en donde el final se une con el inicio del lazo. Vamos a hacerlo más chiquito porque no están aquí. ¿Sale? Y ahora sí, sumatoria de voltajes. Sumatoria de voltajes es tal cual una suma de los voltajes de cada uno de estos elementos. Pero debemos de notar que hay una diferencia, ¿sale? En los voltajes de mis elementos. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Se fijan? Nuestra fuente de alimentación, claramente tenemos una rayita que es más grande que la otra, ¿sale? Eso significa que tenemos un potencial más positivo del lado donde está la rayita grande y uno más negativo o menos positivo donde está la rayita chiquita, ¿sale? Si nosotros vamos recorriendo con nuestro lazo, ¿sale? Aquí vamos a ir de un potencial menos positivo a uno más positivo, ¿sale? ¿Qué significa? Que aquí tuvimos una subida de voltaje, ¿sale? Cuando llegamos a las cargas eléctricas, vamos de un potencial más positivo a uno menos positivo, ¿sale? Entonces vamos de un potencial más positivo a menos positivo, más positivo a menos positivo, más positivo a menos positivo. Todas estas, voltaje de R1, voltaje de R2, voltaje de R3, cuando vamos de más a menos, aquí tenemos una caída de voltaje, ¿vale? Por acá tenemos una subida de voltaje. Cuando vamos de menos a más,
es una subida, cuando vamos de más a menos es una caída. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo sumar, ¿sale? Subidas de voltaje y caídas de voltaje, ¿sale? Son cosas de naturalezas opuestas. Entonces, cuando hacemos esta sumatoria en lazo cerrado, ¿sale? Mm, hacemos subidas de voltaje menos caídas de voltaje. Esto nos va a dar igual a 0 volts. ¿Sale? Es lo que nos dice la ley de voltaje Kirchhoff. ¿Sale? Si yo no quiero tener este signo menos aquí, pues yo puedo despejar. ¿Sale? Aquí le voy a poner una Z de sumatoria. Vamos a poner también una Z por acá. Esta Z quiere decir sumatoria. ¿Sale? Entonces, nos queremos deshacer de ese signo menos. Pues lo que hacemos es mandar todo esto, todas las sumatorias, la sumatoria de las caídas de voltaje para el otro lado de la igualdad. Subidas de voltaje igual a las sumatoria de las caídas de voltaje. ¿Sale? Bueno, no. Sí. Tendremos entonces un enunciado alternativo para la ley de voltaje de Kirchhoff, que sumatoria de voltajes en un lazo cerrado, sumatoria de subidas de voltaje. Sumatoria de subidas de voltaje en un lazo cerrado siempre es igual a la sumatoria de idas de voltaje cuando vamos de menos a más. ¿Sale? Tenemos una subida de voltaje cuando vamos de menos a más, una caída cuando vamos de más a menos. ¿Sale? Entonces ya definimos todo lo que necesitamos para las subidas de voltaje y caídas de voltaje para aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Vamos a aplicar ley de voltaje Kirchhoff en este ejemplo que hicimos, el de la clase pasada. Bueno, el último ejemplo que hicimos. Voy a copiar mi circuito original para saber cuáles van a ser nuestros lazos y nuestra tablita. Si tienen dudas o si voy muy rápido, recuerden que me pueden interrumpir. ¿Vale? No me voy a enojar ni nada. Ejemplo. Ah, ejemplo. Ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Como este nombre de ley de voltaje de Kirchhoff es muy grande. ¿Sale? Y lo vamos a utilizar mucho. Normalmente lo vamos a abreviar. Nada más como ley de voltaje de Kirchhoff. Cuando veamos estas palabras LVK, quiere decir que estamos aplicando ley de voltaje de Kirchhoff. Si no, imagínense escribir esto cada vez que lo usamos.
Vamos a utilizar ley de voltaje Kirchhoff para comprobar resultados. ¿Sale? En este circuito. Ok. Primero hay que ponerle las marcas de polaridad a nuestro circuito para saber identificar quiénes son subidas de voltaje y quiénes son caídas de voltaje. ¿Sale? La fuente de alimentación es esta facilita. ¿Sale? Las resistencias, ¿cómo le vamos a hacer para saber las polaridades de cada una de estas resistencias? ¿Sale? Nosotros tenemos por convención que la corriente eléctrica se mueve en esta dirección, sale de terminal positivo. Vamos a modificar este dibujo. No, mejor control Z. Sale de terminal positivo y regresa por terminal negativo. ¿Sale? En su recorrido, esta corriente pasa por R1 y por R2. Aquí tenemos más o menos. El primer punto que toca la corriente tiene la polaridad más positiva y por donde sale tenemos potencial menos positiva. Cuando lo hace por R2, pues va a suceder lo mismo, más, menos. ¿Sale? Luego aquí vamos a tener otra corriente, ¿vale? Que se va a mover igual en el sentido de las manecillas del reloj. Las resistencias que no tienen marca de polaridad se las vamos a colocar. Aquí el primer punto que toca la corriente es el de la izquierda, el de la derecha menos positivo. R4, primer punto que toca la corriente, el de arriba y el de abajo menos positivo. ¿Sale? Y finalmente aquí también vamos a tener una corriente que se mueva en el sentido de las manecillas del reloj. La única resistencia que no tiene marcas de polaridad es R5. Entonces el primer punto que toca es el de arriba y sale por de abajo menos positivo. Ahora sí. ¿Vale? Aquí yo tengo múltiples lazos que puedo aplicar. ¿Sale? Por ejemplo, debería de copiar esto antes de que lo empiece a rayar. Tengo este primer lazo. ¿Vale? Recordemos, es un hilo que no tiene cortes y se vuelve un lazo cerrado cuando el final se toca el inicio, se toca a sí mismo. Vamos a ponerle aquí ley de voltaje Kirchhoff en el lazo 1. Aquí tenemos una subida de voltaje. Ponerle aquí subidas, bajadas. Vamos a utilizar la segunda versión o la segunda expresión para la ley de voltaje Kirchhoff. Sumatoria de subidas de voltaje igual a sumatoria de caídas de voltaje. Ahí yo le puse bajadas. Es lo mismo, pero vamos a ponerle caídas. Caídas de voltaje. Como subidas de voltaje tenemos el de la fuente, ¿sale? Y es el único potencial que vamos de menos a más. En R1 vamos de más a menos, R2 vamos de más a menos también. Voltaje de R1 más voltaje de R2. ¿Sale? Sustituimos lo que vale cada cosa. Voltaje de la fuente son 14 volts. Voltaje de R1 tenemos 4 volts. Más voltaje de R2 que son 10 volts. Esto nos da 14. 14 es igual a 14. Quiere decir que todo bien. ¿Sale? Vamos a escoger un lazo diferente. Un lazo diferente y
y a ver qué pasa. Este es nuestro lazo 2. Vamos a ponerle aquí ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo 2. Otra vez, subidas igual a caídas. En este lazo, la única subida de voltaje es el voltaje de R2. Vamos de menos a más. Entonces aquí le ponemos voltaje de R2. Caídas de voltaje R3, vamos de más a menos. Y R4 también vamos de más a menos. Voltaje de R3 más voltaje de R4. ¿Sale? Sustituimos lo que vale cada cosa. De nuestra tablita tenemos que voltaje de R2 son 10 volts. Voltaje de R3 son 8 y R4 son 2. 8 más 2 son 10 volts. ¿Sale? 10 es igual a 10. Significa que tenemos aquí todo bien. ¿Sale? R4, R5, aquí también podemos tener otro lazo. ¿Sale? Pero aquí no estamos dividiendo el voltaje. Y ya sabemos de antemano que estas dos resistencias están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. Mejor, en lugar de eso, hagamos un lazo más interesante. Ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo 3. ¿Sale? Todo lo que toca este lazo es lo que va a participar en esta ley de voltaje de Kirchhoff. Si no es tocado por este lazo, no va a participar. ¿Quiénes tenemos como subidas de voltaje? ¿Sale? Cuando vamos de menos a más, tenemos A, el voltaje de la fuente. Después tenemos R1 que vamos de más a menos. R3 que también vamos de más a menos. Y R4 que vamos de más a menos. Tenemos voltaje R1 más voltaje R3 más voltaje de R4. Sustituimos para hacer las operaciones. Voltaje de la fuente son 14 volts. Voltaje de R1 son 4. Voltaje de R3 son 8. Y voltaje de R4 son 2. ¿Sale? 8 más 2, 10, más 4, 14. 14 volts es igual a 14. ¿Vale? Entonces podemos decir que todo está bien, todo ok. ¿Sale? Lo que hicimos, nuestro procedimiento, estaba bien. ¿Sale? Puede darse el caso, ¿sale? Y es muy probable que les suceda, si no hicieron bien su procedimiento, que cuando hagan ley de voltaje de Kirchhoff, aquí en lugar de darles 14, les dé, por ejemplo, 15 o 20 volts. ¿Sale? Si algo así sucede, es que se equivocaron y habrá que revisar su procedimiento. ¿Sale? Si lo estuvimos haciendo de manera ordenada, como se los estoy sugiriendo, las probabilidades de que se equivoquen son menores. ¿Sale? Si estamos siguiendo este orden, ¿sale? Este razonamiento, es poco probable que se equivoquen, salvo que hayan sustituido algún valor por otro, sale un error de dedo, sale, eso también es posible que pase, pero pues ya solamente pasaría si son muy descuidados o si no estaban poniendo atención cuando estaban pasando el ejercicio. ¿Vale? ¿Dudas con la ley de voltaje de Kirchhoff? ¿Cómo obtener estas polaridades, compañeros? Ahora vamos a ver
la otra herramienta que necesitamos para comprobar nuestros procedimientos es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Vale? Ley de corriente de Kirchhoff. Para la ley de corriente de Kirchhoff tenemos la misma naturaleza que con los voltajes, con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Como circuito de partida vamos a utilizar este de aquí. ¿Sale? Tenemos este circuito, 3 resistencias en paralelo. Este simbolito no lo hemos utilizado hasta ahorita, pero se trata de una fuente de corriente. ¿Sale? Y pues ya, nos está entregando 10 amperes. Entonces, no importa cómo estén acomodados mis elementos, esta fuente siempre me va a estar entregando 10 amperes. ¿Vale? Ok. Primera cosa que tenemos que hacer, hay que reducir este circuito primero, identificando cómo están conectadas mis resistencias. Notamos que R2 y R3 tenemos 2 terminales en común. ¿Sale? Significa que están conectados en paralelo. Y que tenemos un circuito equivalente. Fuente de corriente R1, R2, 3. Aquí va. Esta R23 es una resistencia en paralelo que es producto de R2 con R3 entre la suma R2 más R3. Sustituimos, nos va a dar 4 por 4 entre 4 más 4. 4 por 4 nos va a dar 16. 4 más 4 nos va a dar 8. 16 entre 8 nos va a dar 2. Entonces, esta es una resistencia de 2 ohms. Luego tenemos estas dos que también están en paralelo. Dos terminales. Tenemos nuestro circuito equivalente. Con una sola resistencia. R total es el paralelo de R1 con equivalente 2, 3. R1, 2, 3. R1 más R2, 3. Sustituimos, esto nos va a dar 2 por 2 entre 2 más 2. Nos va a dar 1 ohm. ¿Sale? Aquí tenemos E-source, E-source, E-source. 10 amperes. ¿Vale? A ver cómo le dice acá. Como estas resistencias R2, R1 está conectado en paralelo con equivalente 2, 3, ¿qué significa? Que tenemos un voltaje igual. El voltaje de R1 es el mismo que el voltaje de R2,3. Pero el voltaje de resistencia R23, ¿sale? Es el mismo que de el voltaje que estamos aplicando a R2 y a R3. ¿Sale? Es el mismo que voltaje de R2
Y también es el mismo que voltaje de R3. Porque estamos hablando de circuitos equivalentes. También el voltaje que estamos aplicando entre estos dos puntos es el mismo que le estamos dando a R total. Entonces por acá, voltaje de R total. Esta igualdad y esta otra son porque están conectados en paralelo. Y esta igualdad y esta otra es porque se trata de un circuito equivalente. Voltaje de R total no lo conocemos, pero lo podemos saber como un producto de R total por I total. I de R total. Esta corriente de R total, que es R total por corriente de R total, es lo mismo que R total por la corriente en la fuente. Sustituimos y son un ohm por 10 amperes. Esto nos va a dar 10 volts. ¿Sale? Entonces, la diferencia potencial entre estos dos puntos es de 10 volts. ¿Sale? Ahora que ya conocemos el voltaje entre estos dos puntos, podemos encontrar la corriente de R1, R2 y R3. ¿Sale? Eh, corriente de R1 es igual voltaje de R1 entre R1. Corriente de R2 es igual voltaje de R2 entre R2. Vamos a minimizar esto tantito. Corriente de R3, voltaje de R3 entre R3. ¿Va que va? Sustituimos. Voltaje de R3 es el voltaje de R total, que son 10 volts entre 2. Aquí tenemos voltaje de R total entre R1, perdón, R2, 10 volts entre 4. Y por acá tenemos 5 entre 2. Voltaje R total entre R3 y también tenemos 10 entre 4. 10 entre 2 nos va a dar 5 amperes. 10 entre 4, ¿sale? Nos va a dar 5 entre 2, que son 2.5. Y también 2.5. ¿Vale? Aquí el potencial eléctrico de R1 es más, menos, más arriba, menos abajo. Todas estas tres resistencias, como están conectadas en paralelo, van a tener la misma polaridad. Más arriba, menos abajo. Más arriba, menos abajo. ¿Qué significa esto? Que la corriente que pasa por R1 va de arriba hacia abajo. La corriente que pasa por R2 también va de arriba hacia abajo. La corriente que pasa por R3 va de arriba hacia abajo. Es decir, la corriente que pasa por una carga, algún elemento, ¿sale? Siempre va de más a menos, o lo atraviesa de más a menos. ¿Sale? La corriente entregada por la fuente viene en esta dirección, sale de la fuente, ¿sale? Y se reparte en R1, R2 y R3.
Muy similar a este ejemplo que habíamos hecho hace algunas clases con el agua. Ahí cuando quieras. Ah, la tiene. A este circuito donde tenemos dos resistencias en paralelo, ¿sale? Tenemos la misma altura, la misma presión, pero el agua que tenemos de a fuerza se va a dividir, ¿sale? Tiene dos caminos a elegir. Entonces parte del agua se va a ir por un lugar, parte del agua se va a ir por otro lugar. Pues acá que nosotros tenemos tres resistencias, con mayor razón, ¿sale? Esta corriente entregada por la fuente se va a dividir en tres caminos disponibles, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros sumamos R1 más R2 más R3? Nos da 10 amperes, que es la corriente entregada por la fuente, ¿sale? Tanto la corriente como voltaje son formas de energía. Reconozco que la energía no se crea ni se destruye, ¿sale? En este caso se reparte, se divide, pero sigue siendo, si hacemos la suma de todas estas pérdidas o todas estas divisiones, vamos a tener la corriente que le estábamos entregando, ¿sale? El enunciado para la ley de corriente de Kirchhoff es muy parecido al de voltajes. La ley de corrientes de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes en un lazo cerrado, en un nodo, siempre es igual a cero, ¿sale? ¿A qué se refiere con nodos este enunciado? Nodo vamos a ponerle aquí, un nodo es cualquier punto donde conectan dos o más elementos, ¿sale? Así de sencillo. Es un punto donde se conectan dos o más elementos, ¿sale? En el caso de nuestro circuito, no debería de hacerlo. Esta parte les cuesta un poquito de trabajo. Entonces quedamos, un lugar donde se conectan dos cosas es un nodo. Esto que voy a resaltar con color morado, aunque no lo parezca, porque no tiene la forma de un punto, ¿sale? Es un nodo, ¿sale? Cuando vemos los diagramas eléctricos, ¿sale? Las líneas eléctricas se supone que tienen, o estamos considerando que tienen una resistencia de cero, ¿sale? No tienen, como tienen resistencia de cero, pues tampoco van a caer, no van a tener caídas de voltaje, ¿sale? Y pues no van a afectar a el resto de mi circuito. Entonces podemos ver esto como si se tratara de un solo punto, nada más que si yo lo dibujara como un solo punto, pues se vería muy amontonado, se vería muy amontonado. Entonces, normalmente los espaciamos así un poquito más para que se pueda distinguir cada una de las partes, ¿sale? Pero sin olvidar que todo esto
Se trata de un nodo. ¿Sale? Ahora, si revisamos estas flechitas, las flechitas de la corriente de R1, R2 y la de la fuente, hay flechitas que apuntan hacia el nodo, ¿sale? Y hay flechitas que salen. Es decir, tenemos aquí operaciones opuestas, ¿sale? Y como son operaciones opuestas, alguna va a tener sentido contrario a la otra. Cuando hacemos esta sumatoria de corrientes, ¿vale? Vamos a hacer una sumatoria de corrientes que entran, eh, cuando quieras, corrientes que entran menos sumatoria de corrientes que salen, va a ser igual a 0. ¿Sale? Aquí entre paréntesis estamos refiriéndonos al nodo, ¿sale? Que entran al nodo o que salen del nodo. Igual que como lo hicimos en el caso de ley de voltaje de Kirchhoff, para deshacernos de este menos, simplemente podemos despejar, ¿sale? Sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. De esta manera vamos a tener un enunciado alternativo muy similar al de voltajes. En ley de corrientes que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo siempre es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. ¿Vale? Sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Vamos a utilizar ahora ley de corriente de Kirchhoff para comprobar nuestros resultados. ¿Sale? En este mismo ejemplo, aunque le ponemos ejemplo, este ya no es ley de voltaje de Kirchhoff. Ah, sí, cierto. Y igual que con ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sale? Esto lo vamos a abreviar como una L, una C de corriente y una K de Kirchhoff. Entonces aquí en este ejemplo vamos a cambiar la B de voltaje por una C de Kirchhoff. ¿Sale? Ok, primera cosa que tenemos que hacer. Hay que identificar todos los nodos de nuestro circuito. ¿Sale? Voy a quitar estas flechitas. Ok. Esto tenía más menos. ¿Sale? Hay que identificar todos los nodos. Aquí tenemos una fuente de voltaje. En las fuentes de voltaje, la corriente sale del terminal positivo. ¿Sale? Entonces, esta fuente de corriente
nos entrega una corriente. Le vamos a poner la corriente de la fuente. Aquí por R1 tenemos más o menos una corriente por acá que es corriente de R1. R2 tenemos más o menos, vamos de arriba hacia abajo. Aquí tenemos corriente de R2. R3 más o menos de izquierda a derecha. Corriente de R3. R4 más o menos arriba hacia abajo. Aquí es corriente de R4. Y R5 de arriba hacia abajo más o menos. Corriente de R5. Vamos a poner un comentario. La corriente, cuando pasa por una carga, lo hace de más a menos. Si se fijan, casi siempre uso el color verde para comentarios útiles. Tenemos esta corriente. Esta y esta. ¿Sale? Entonces, siguiendo esto, fue que... Ay, eso me quería mover. Fue que definimos aquí los sentidos de la corriente de R1, R2 y R3. ¿Sale? Y en nuestro ejemplo también los sentidos de la corriente de R1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, hay que identificar todos los nodos. Todos los nodos son estos puntos donde se conectan dos o más elementos. Entonces, aquí tenemos un punto donde se conecta la fuente con la resistencia R1. Por acá tenemos un nodo 2. Se conecta R1 con R2 con R3. Por acá se conecta R2 con R4 con R5. Y este punto de aquí abajo voy a ponerle nodo 4. ¿Sale? Entonces podemos aplicar ley de corriente de Kirchhoff 4 veces. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. ¿Sale? Aquí tengo las flechitas de la corriente de la fuente y la corriente de R1. ¿Sale? Déjenme mover esta flechita para que se note más. Aunque bueno, va a pasar algo que ya sabemos. ¿Qué es esto que ya sabemos? ¿Sale? A este nodo, al nodo 1, entra la corriente de la fuente y sale la corriente de R1. Entra la corriente de la fuente y sale la corriente de R1. Sustituimos corriente de la fuente, es la corriente de R total, que son 2 amperes. R1 también son 2 amperes. ¿Sale? Ahí no había mucha sorpresa. Ya sabíamos qué era lo que iba a pasar. Normalmente cuando tenemos dos elementos, ¿sale? No se usa mucho la ley de corriente de Kirchhoff, pero se puede hacer si se quiere. Ahí está. Ley de corriente de Kirchhoff, ahora en el nodo 2. En el nodo 2 tenemos la corriente 1, la flechita de corriente 1 está entrando al nodo, flechita de corriente 2 está saliendo del nodo,
y flechita de corriente 3 está saliendo. ¿Sale? Pues R1 es igual a R2 más corriente de R3. Aquí son corrientes que entran y aquí son corrientes que salen. Sustituimos lo que vale cada corriente. R1 vale 2 amperes. R2 vale 1. Y R3 también vale 1. 2 es igual a 2. ¿Sale? Quiere decir que todo bien. Vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 3. En el nodo 3 tenemos corriente de R3 que entra al nodo, corriente de R4 que sale del nodo y corriente de R5 que también sale del nodo. Va que va. Sustituimos lo que vale cada cosa. R3 vale 1 ampere. R4 vale 0.3333 ampere. Y R5 vale 0.6666 ampere. ¿Vale? Si hacemos la suma nada más con los decimales que tenemos aquí, nos va a dar 0.9999. ¿Vale? Pero si recordamos que este de aquí es 1/3 y este de acá es 2/3. 2/3 más 1/3 nos da 3/3. ¿Sale? Que es 1. 1 es igual a 1. Quiere decir que todo bien. Incluso si nos llegara a dar algo así, ¿sale? Este también lo podemos dar como bueno, ya que ese decimal que nos va a hacer falta para que nos dé 1 se va a deber a cuestiones de que no tomamos todos los decimales, ¿sale? Cuestiones de redondeo. ¿Va que va? Ahora vamos a ver el nodo 4. Si aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 4, tenemos que entra corriente de R2, entra corriente de R4 y entra corriente R5 y sale la corriente de la fuente. Sale. Corriente de R2 es 1 ampere. Corriente de R4 y de R5 son, voy a poner aquí, 1/3 de ampere más 2/3 de ampere. Y la corriente de la fuente son 2 amperes. Si hacemos la suma de 1 más 1/3 más 2/3, esto nos va a dar 2 amperes. 2 es igual a 2. Quiere decir que todo bien. Si alguna de estas leyes de corriente de Kirchhoff no se cumplió, es muy probable que tampoco se hubiera cumplido la ley de voltaje de Kirchhoff cuando lo estamos aplicando. ¿Vale? Y otra vez significa que nos equivocamos. ¿Sale? Entonces, una vez que hemos resuelto un circuito, ¿sale? Una de las cosas que tenemos que hacer es aplicar ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff
para saber si nos equivocamos o no. Los que no, les encargo que revisen el video de YouTube de la clase de los viernes, ¿sale? Los van a diferenciar porque son los que duran una hora, ¿sale? 47 minutos, 43 minutos. Los he estado recortando, sobre todo los últimos, ¿sale? Los he estado recortando un poquito los tiempos muertos para que no se entretengan tanto. Y otro tip que les puedo dar es que yo vería los videos de la clase a una velocidad de reproducción 1.5 veces lo normal, 1.25, ¿sale? Y eh, salvo que se hayan atorado en una parte en especial, regresar a velocidad normal, regresar tantito el tiempo y repetir esa parte nada más, ¿sale? Entonces un pequeño tip para que este, no se entretengan tanto, pero sí es muy importante que vean las clases de los viernes, ¿sale? No es contenido que se puedan saltar. Una de las formas en las que yo me voy a dar cuenta de si los estuvieron viendo o no es que YouTube dice cuántas veces ha sido visto ese video. Las únicas personas que tienen acceso a estos videos son ustedes. Este video se encuentra oculto, no es público. Si lo buscan en YouTube con este nombre, no les va a aparecer, ¿sale? Entonces, las únicas personas que pueden ver estos videos son ustedes. Entonces, aquí tengo cuatro visualizaciones. Se supone que somos 17 alumnos. Entonces, hay varios de ustedes que no están viendo los videos de los viernes. Son importantes. Por ejemplo, el de la sesión 4 fue cuando resolvimos este ejemplo. ¿Sale? Y parecido a este ejemplo, quedó asignada la tarea número 2, ¿sale? O actividad 2. De la actividad 2, 10 personas entregaron, 7 personas no entregaron, ¿sale? De esas personas que no entregaron, 4 personas ni siquiera la vieron, 3 personas vieron la tarea, pero no la entregaron o no se enteraron a tiempo. ¿Qué pasó ahí, compañeros? Aquí me deja, sí, ¿sale? Aquí en el historial me aparece, esta tarea la asigné desde el 9 de abril, que fue el viernes de la semana pasada, y se cerró el día de ayer. Ayer todavía a las 11:55 todavía la podían entregar. De hecho, un compañero, ese compañero, Ramírez Rosano, le entregó a las 11:55, ¿sale? El día oficial en el que el límite para entregar esta tarea era el miércoles 13, martes 13, ¿sale? Y, a ver, ¿sale? Vamos a resolver rápidamente esta tarea, este ejercicio. Si se fijan, ahora aparece esta cosita que dice criterio de evaluación. Con este criterio de evaluación es que voy a estar calificando esta tarea, esta actividad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de los que entregaron, compañero Barrera, no le puso, no le puso su nombre. Entonces, aquí en los indicadores, una cosa que les pedí mucho en la primera clase es que le pusieran su nombre a la tarea o una hojita de portada, de preferencia, ¿sale? En esta ocasión se las voy a perdonar, ¿sale? Pero sí necesito que para en próximas tareas, en esta parte de aquí, ¿sale? Por lo menos aquí tenga su nombre,
¿Sale? Yo sé que Teams me dice, esta tarea es de fulanito de tal, pero eh, quiero, quiero ver su nombre ahí, ¿sale? Para quitarles la tentación de que dos personas me manden la misma foto, ¿sale? Ha pasado en el pasado y sé que pasará en el futuro, pero es algo que quiero evitar y una de las formas es que pongan su nombre, ¿sale? Entonces, que le pongan su nombre o su hojita de portada son 12.5 puntos de 100, ¿sale? Siguiente cosa que le estoy revisando ahorita es el procedimiento para calcular resistencia total, ¿sale? Aquí el compañero no dibujó los circuitos equivalentes, pero no importa, está haciendo eh, el equivalente de R4,5, que es un producto, equivalente 345, que es la suma de estos dos, bien. Luego el equivalente 234, que es un paralelo producto entre la suma, 25 entre 10, 2.5, y luego una suma en serie, ¿vale? Pues aquí el procedimiento y resultado para resistencia total está bien. ¿Qué va? Voltaje y corriente de resistencia total. El voltaje de resistencia total, aquí le puso 10 volts, aquí no hace falta hacer gran cosa, pero en la corriente aquí le puso que está haciendo ley de Ohm, ¿vale? Entonces también está bien, ¿sale? En caso de que se hayan equivocado en su procedimiento, les falte un pasito, ¿sale? Le voy a ir picando aquí dependiendo de su procedimiento, de su ejercicio. Entonces, si se fijan aquí, van cambiando los puntos, ¿sale? Dependiendo de si lo hicieron bien y tienen el resultado correcto, ¿sale? O si lo hicieron casi bien y nomás se equivocaron en un numerito, en una décima, o si tenían la idea, pero nada que ver, o si de plano pues no hicieron nada, ¿sale? Entonces, cada parte de su procedimiento tiene un peso. Una vez que revisamos resistencia total, nos vamos a revisar resistencia R1. Para resistencia R1, ¿sale? Resistencia R1 es una resistencia que está en serie con un equivalente. Significa que su corriente es igual a la de alguien más. Su corriente es la misma que R total. Aquí me hubiera gustado que pusiera eso, ¿sale? Pero aquí lo tiene en su tablita, vamos a darlo por buena. Para voltaje de R1 utilizó ley de Ohm, ¿sale? Para R2, mira, aquí sí le puso R2, voltaje de R2 va a ser el mismo que el de este equivalente. Para, sí, fíjese aquí, desafortunadamente no puedo rayar aquí, pero es más, aquí me hubiera gustado que le pusiera voltaje de R2 es igual a todo esto. Eh, corriente de R1 es igual a corriente de R total y es igual a 2.857 miliamperes. ¿Sale? Mm, ¿Sale? Porque aquí, aunque yo sé que esto es igual a voltaje de R2, no me está diciendo que este voltaje que obtuvo aquí sea el voltaje de R2, ¿sale? Una persona que no sepa esto lo ve y va a decir que no hizo procedimiento para encontrar voltaje de R2, ¿sale? Aquí para corriente de R2 le puso ley de Ohm, sustituyó, hizo las operaciones, ¿sale? 7.5, aquí creo que no van a ser miliamperes, ¿sale?
Entonces, pensando que ahorita este resultado de la corriente lo metió a la calculadora y lo hizo bien, ahí ya tendría esa parte, esos puntitos. Nos vamos con R3. R3 otra vez es una resistencia que va a estar conectada en serie con algún equivalente. Aquí está calculando la corriente de resistencia equivalente. Estaría bien que le hubiera puesto corriente de R3 para saber que esta es la corriente de R3. ¿Sale? 5 y 5. Luego con ley de Ohm encontró voltaje de R3. Sale producto de resistencia por corriente. ¿Sale? Voltaje de R4. ¿Sale? R4 está en paralelo con otra resistencia. Aquí otra vez no lo puso, pero hubiera estado bien que lo hubiera hecho. Que aquí le ponga voltaje de R4 es igual a esto. Y de una vez voltaje de R5 que también es igual a esto. Esto ya sabemos que es por un circuito equivalente. Aquí utilizó ley de Ohm. Encontró ese voltaje, lo puso en su tablita. Con este voltaje que ya conoce, puede encontrar corriente de R4, corriente de R5. ¿Sale? Entonces, si estos resultados, estas corrientes que tengo duda, están bien, pues ya el compañero se sacó 100 de 100. ¿Sale? Si estas corrientes, además vamos a, tengo curiosidad, creo que 3.4284 entre 4. Sí, 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 sí. Ok. Sí, todas sus corrientes, compañero, que dicen aquí miliamperes. ¿Sale? Aquí dice miliamper, 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 miliamper. Acá también dice miliamperes, pero no se ve. ¿Sale? Esta palabra M o este sufijo M quiere decir mili. Uy, dice mili. Ah, que aquí no puedo borrar así. Mili. Y es un multiplicador que equivale a por 10 a la menos 3. ¿Vale? En lugar de escribir 1.42.855 por 10 a la menos 3 amperes, se le pone esta M. ¿Sale? Entonces el compañero tuvo un error así minúsculo, le puso esa M y no debería de ir. Entonces tal vez aquí tendría unas dos así. Debería de ponerle a todas las corrientes que sacó mal, ¿vale? Ponerle casi bien, ¿vale? Y ya cambia drásticamente la calificación. ¿Sale? Lo voy a dejar así. ¿Sale? Entonces ya terminé de revisar a este compañero. Aquí me aparece su nombre, Barrera Macedo. ¿Sale? Les digo, aunque ustedes sientan que no necesitan poner su nombre, pónganselo por favor. Y ya le puedo poner yo devolver. Cuando yo le doy devolver, a ustedes les aparece una notificación aquí en actividad de que ya les entregué esa calificación. ¿Sale? Entonces, así como revisé ahorita la tarea de este compañero, eh, reviso la de todos. Mira aquí la compañera, ella creo que estuvo en arquitectura de computadoras conmigo, entonces ya se la sabe que debe tener su hojita aportada. ¿Sale? Y bueno, después reviso lo demás con calma. ¿Sale? Pueden hacerlo así, completamente en la computadora, o lo pueden hacer como le hizo el compañero, que lo hizo en su libreta
y le tomó fotos. ¿Sale? No tengo mayor problema con que lo hagan de esta manera. Lo que sí les pido es que tenga su nombre. ¿Sale? Tenga su nombre o de preferencia una hojita de portada.